Hola, mi nombre es Michael Trejo y soy alumno de la Universidad IEXPRO y me encuentro estudiando el doctorado en Desarrollo Humano y actualmente estoy en la materia de Discriminación y Cultura asesorado por la doctora Imelda Cruz Solís. En esta presentación analizaremos el artículo La diversidad en la diversidad de Tinajero Palacios 2023 que explora el concepto de diversidad desde una perspectiva interseccional. Comenzaremos con una introducción al tema de la diversidad, seguido de un análisis en profundidad de los puntos clave y finalmente concluiremos con una reflexión sobre la importancia de comprender y celebrar la diversidad en todas sus formas. La diversidad es un concepto complejo y multifacético que abarca una amplia gama de diferencias humanas. Es importante reconocer que la diversidad no es solo una cuestión de presencia o ausencia de ciertas características, sino también de las relaciones de poder y las estructuras sociales que dan forma a las experiencias de las personas. La diversidad se refiere a la variedad de características y experiencias que existen entre los individuos y grupos. Esa variedad puede incluir etnicidad y raza, género e identidad sexual, orientación sexual, clase socioeconómica, religión, discapacidad, idioma, edad, etc. La diversidad no se limita a la existencia de esas características, sino que implica comprender las dinámicas de poder y las estructuras sociales que influyen en las experiencias de cada individuo. Es crucial reconocer que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades y derechos, y que la discriminación y la exclusión pueden estar presentes en diversos ámbitos de la vida. La diversidad cultural es una realidad que enriquece a las sociedades y las hace más resilientes. Los derechos humanos son la base para una convivencia pacífica y justa. El reconocimiento de la diversidad cultural en el marco de los derechos humanos es un paso fundamental para construir un mundo más inclusivo y equitativo. Para lograr esto, es esencial promover el respeto y la comprensión mutua entre diferentes culturas, así como garantizar que todas las personas, independientemente de su origen cultural, tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. La educación y el diálogo intercultural son herramientas clave para fomentar esta comprensión y para derribar prejuicios y estereotipos que puedan existir. Además, las políticas públicas deben reflejar y proteger esta diversidad, asegurando que todas las voces sean escuchadas y valoradas en la toma de decisiones. Solo así podremos avanzar hacia las sociedades más justas, cohesionadas y democráticas. Los desafíos para el reconocimiento de la diversidad cultural son la discriminación y la violencia contra los grupos minoritarios sigue siendo un problema importante. Los sistemas legales y políticos no siempre reflejan la diversidad cultural en las sociedades y la globalización puede tener un impacto negativo en las culturas locales. A pesar de los avances logrados, aún existen numerosos desafíos para el reconocimiento de la diversidad cultural en el contexto de los derechos humanos. Es crucial continuar trabajando para combatir la discriminación, fortalecer los sistemas legales y políticos y promover el respeto de las culturas locales. Tinajero Palacios explora el concepto de la diversidad desde una perspectiva interseccional. La diversidad no es solo una cuestión de tolerancia o inclusión, sino que requiere un cambio profundo en las estructuras sociales y las relaciones de poder. Para abordar verdaderamente la diversidad, es necesario cuestionar y transformar las dinámicas de poder existentes que perpetúan la desigualdad y la inclusión. Además, los desafíos de medir y representar la diversidad señalan que las aproximaciones tradicionales a menudo fallan en capturar la complejidad de las identidades interseccionales. Tinajero Palacio subraya la importancia de utilizar métodos de investigación interseccionales que consideren como diferentes aspectos de la identidad, estas que interactúan y se entrelazan para afectar la experiencia de las personas. El autor menciona sobre la necesidad de una reestructuración en la forma en la que diseñan y se implementan las políticas de la diversidad e inclusión. Según Tinajero Palacios, solo mediante un enfoque interseccional se pueden crear entornos verdaderamente inclusivos que respeten y valoren la complejidad de todas las identidades. Este cambio requiere una reevaluación de las prácticas institucionales y una mayor sensibilidad hacia las dinámicas de poder que operan en diferentes contextos. El fundamentalismo y el extremismo son dos corrientes que representan una amenaza para la diversidad cultural. Estas se basan en una visión rígida y excluyen del mundo, y pueden justificar la violencia y la discriminación contra los grupos minoritarios.
Fundamentalismo y extremismo son fenómenos que comparten rigidez ideológica y pueden desencadenar violencia. El fundamentalismo se aferra a creencias básicas mientras que el extremismo adopta medidas radicales para lograr objetivos. Es necesario combatirlos mediante la educación, la promoción del diálogo intercultural y el respeto por los derechos humanos. El fundamentalismo cultural occidental es una forma de pensamiento que considera que la cultura occidental es superior a todas las demás. Justifica la intervención en otros países para imponer sus valores y creencias. Ha tenido un impacto negativo en las culturas locales de todo el mundo y el fundamentalismo cultural es una forma de colonialismo moderno que debe ser combatido. Es necesario promover el respeto por la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a autodeterminarse. La situación de las comunidades indígenas en el contexto del colonialismo y la lucha por el reconocimiento de sus derechos es que las comunidades indígenas tienen un apego y vinculaciones ancestrales, tradicionales y espirituales de larga data en sus tierras y territorios. Estos han sufrido una relación históricamente determinada con el colonialismo, tanto a nivel internacional como interno. Su identidad ha sido construida a través de una historia de resistencia colectiva frente a un modelo colonialista, capitalista y occidental. Las comunidades indígenas se distinguen de otros grupos minoritarios por su profunda conexión con la tierra, su historia y su lucha por la supervivencia cultural. Estas características únicas hacen que el reconocimiento de sus derechos sea un tema complejo y desafiante. El colonialismo ha dejado una huella imborrable en las comunidades indígenas. Sus efectos se siguen sintiendo en la actualidad en forma de pobreza, discriminación y marginalización. Es necesario reconocer y abordar estas secuelas para avanzar hacia un futuro más justo para las comunidades indígenas. El reconocimiento de las comunidades indígenas y sus derechos es esencial para edificar un mundo más equitativo y justo. Sin embargo, este reconocimiento presenta desafíos al chocar con la teoría clásica de los derechos humanos. Para avanzar, es imperativo superar esas tensiones y adoptar un enfoque que abrace la diversidad cultural. El diálogo intercultural emerge como una herramienta invaluable en este camino hacia la comprensión y la reconciliación. A través de él podemos encontrar soluciones creativas que honren tanto los derechos humanos universales como las particularidades culturales de las comunidades indígenas. Ese compromiso colectivo nos guía hacia un futuro en el que todas las voces sean escuchadas y todos los derechos sean respetados. Es un paso crucial hacia una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa de la diversidad. Los diferentes fundamentos de los derechos indígenas y de los derechos humanos pueden crear desafíos a la hora de aplicarlos en la práctica. Los derechos indígenas a menudo enfatizan la propiedad colectiva de la tierra, la autodeterminación y la autonomía cultural, mientras que la teoría de los derechos humanos se centra en las libertades individuales y la igualdad. Este enfoque diferente puede generar conflictos cuando las comunidades indígenas buscan hacer valer sus derechos en un sistema diseñado para proteger los derechos individuales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha realizado importantes contribuciones al avance de los derechos indígenas a través de su jurisprudencia. En casos emblemáticos, la Corte ha reconocido los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras y territorios, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Sin embargo, las decisiones de la Corte también han sido críticas por su dependencia de interpretaciones creativas de los tratados y por su falta de impacto práctico en el terreno. El desafío de los derechos de la propiedad. El concepto de la propiedad es un tema central en la atención de los derechos indígenas y humanos. Las comunidades indígenas a menudo tienen sistemas consuetudinarios de propiedad de la tierra que se basan en derechos colectivos y conexiones espirituales con la tierra. Sin embargo, la teoría de los derechos humanos y las leyes nacionales a menudo reconocen los derechos de propiedad individual, lo que puede entrar en conflicto con los derechos de la tierra indígena. Ese conflicto genera disputas sobre el uso de la tierra, la extracción de recursos, el desarrollo y pueden tener impacto devastador en las comunidades indígenas. Un enfoque transformador de los derechos humanos es esencial para garantizar que los derechos de los indígenas sean plenamente respetados y protegidos. Este enfoque va más allá de simplemente aplicar las normas existentes de los derechos humanos a las comunidades indígenas. Implica reconocer las necesidades y circunstancias únicas de los pueblos indígenas y desarrollar nuevos enfoques para proteger sus derechos. Esto puede incluir el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena, el respeto a la autodeterminación indígena y garantizar que los pueblos indígenas tengan una participación significativa en la toma de decisiones. Los derechos indígenas y los derechos humanos se basan en principios
y valores fundamentales que buscan proteger la dignidad y el bienestar de todas las personas. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en el contexto de las comunidades indígenas presentan desafíos únicos debido a las diferencias históricas, culturales y sociales existentes. Un enfoque transformador de los derechos humanos es necesario para garantizar que todos los derechos indígenas sean plenamente reconocidos y protegidos. Este enfoque va más allá de la simple aplicación de las normas y requiere un cambio profundo en la forma de pensar y actuar sobre los derechos indígenas. El diálogo intercultural es una herramienta esencial para avanzar en este enfoque transformador. El diálogo permite a las diferentes culturas y cosmovisiones interactuar de manera significativa y respetuosa, lo que puede conducir a una mayor comprensión y cooperación. Es fundamental reconocer la diversidad de las culturas indígenas y darle soluciones que deben de estar diseñadas de manera participativa y adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas de la comunidad. La protección de sus derechos es responsabilidad de todos. Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil deben trabajar juntos para crear un mundo en el que los derechos indígenas sean plenamente respetados y protegidos. Solo a través de un esfuerzo conjunto y un compromiso con la justicia social podremos construir un futuro más justo y equitativo para todos.